Ya vimos, hermanos, que la salvación del creyente es segura. Es segura porque está guardada en Cristo. Es segura porque fue ratificada en pacto de Dios para con Cristo. Pues si hubiese sido con nosotros, ya la habríamos perdido inmediatamente. Nuestra salvación está segura porque, como vimos, una de las tareas de la labor mesiánica de Cristo es precisamente resguardar a los que el Padre le dio para que no pierda nada. Y por esta razón, la salvación entonces no es una aspiración o una expectación titubeante, sino una esperanza firme. Esto es un esperar ciertísimo de la plena manifestación de esta salvación eterna. De tal manera entonces que la salvación no es una aspiración, sino un estado. La salvación es un estado. Y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 6, versículo 47 al 50. Acompáñenme por favor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en el capítulo 6, del versículo 47 al 50. La ocasión anterior ya vimos el verso 45 y 46 y vamos a ver ahora el verso 47. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Hasta allí. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sigue hablando de la salvación a estos judíos que querían la comida terrenal. ¿Se acuerdan? Y que lo seguían porque había hecho ese milagro de la multiplicación de los panes. Y mientras ellos están hablando de comida terrenal, nuestro Señor les está hablando de salvación y ahora les dice, después de todo lo que les ha venido diciendo acerca de la salvación, les dice con toda claridad ahora: es absolutamente cierto que el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando nuestro texto nos dice de cierto, es un énfasis típico de los rabinos que hacían para enfatizar la verdad de lo que van a decir, que es algo completamente cierto, sin lugar a dudas, no hay nada que pueda contradecirlo. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Debe ser claro, hermanos, para nosotros que este creer es el creer verdadero y salvífico, no la acreditación de las evidencias de la existencia de Dios que vimos el domingo pasado, ni la aceptación intelectual de las verdades bíblicas, sino ese creer en fe a la enseñanza de Dios el Padre, como vimos ya el domingo anterior. Este que cree verdaderamente, esto es, al que le es dada la fe y cree, a quien le es abierto el corazón para que crea como le fue abierto a Lidia, tiene, dice el Señor, tiene vida eterna. Noten el tiempo del verbo, tiene. No dice
el que cree en mí tendrá vida eterna. No dice el que cree en mí llegará a la vida eterna, no, sino que dice tiene. Decíamos por eso al principio que la salvación no es una aspiración, de donde el que cree pueda decir, o que el Señor hubiera dicho, el que cree en mí aspira a la vida eterna, o el que cree en mí llegará si le echa ganas después de un tiempo y se comporta a la vida eterna. No, sino que dice el que cree en mí, tiempo presente, tiene ya vida eterna. Y ya que es claro que la vida eterna es el resultado de la salvación, o la salvación conduce a la vida eterna, hallamos entonces que todo el que ha sido enseñado por Dios y cree en Cristo es enteramente salvo. Vimos la ocasión anterior cómo es que Dios el Padre enseña. Y el que es enseñado entonces por Dios y cree en Cristo es enteramente salvo. No es medianamente salvo, ni 3/4 partes de salvo, ni ha comenzado la carrera para ser salvo. Es salvo. Nuestro Señor Jesucristo sigue entonces argumentando su punto de que el que cree es salvo a través de una metáfora. Pues nos dice en el verso 48, es como si él dijera, para demostrarles esto, para demostrarles que el que cree tiene ya vida eterna, les digo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, dice el texto, no muera. ¿Se dieron cuenta? El Señor nos dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo para que el que de mí come, dijo el Señor, no muera. Y este morir, entendemos que no es un morir terrenal, no es un morir a este estado de vida, sino es un morir eterno. Sino que para que el que come de él no muera eternamente. De donde entonces el Señor nos está afirmando que el que ha comido de Cristo, el que cree en Él, el que ha comido ese pan de vida, entonces no morirá. Miren el contraste entonces entre el pan material y el pan espiritual que es Cristo. Mientras que los padres comieron un pan que era material, comían y morían. Pero dice el Señor, el que me come a mí no morirá eternamente. Pues de los que comieron el maná en el desierto y que todos los días comían maná, muchos de ellos fueron tragados por la tierra. ¿Sí o no? El haber comido el maná no les trajo ningún beneficio, terminaron en el infierno igual. Haber tomado del agua que de la roca allá en el desierto, de esa agua literal, no les produjo vida eterna. De hecho, terminaron muertos tanto de manera terrenal como muchos también de manera espiritual. Ni el maná literal que caía del cielo, ni la roca, el agua de la roca literal que estaba allí produjo nada de vida espiritual en ellos, pero dice el Señor, yo soy el pan de vida. Cristo es también esa agua, porque el que toma de Él, el que come de Él, ya tiene vida eterna.
Miren pues entonces que el que ha comido a Cristo ya no muere, ya no puede morir. El que ha comido a Cristo, esto es, dice el Señor, el que cree en mí, no está más en muerte, sino en vida. El que cree en mí, dice el Señor, ya no puede morir, porque comió del pan de vida que descendió del cielo. Este pan de vida es comido, veremos si el Señor nos ayuda la próxima ocasión, de una manera sacramental, como cuando el árbol de la ciencia del bien y del mal, veíamos, estaba allá en el huerto, así como el árbol de la vida. Al comer Adán y Eva de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, veíamos que no era que ese fruto poseía propiedades físicas que ocasionaban el conocimiento del bien y del mal a Adán y Eva, sino que había allí un acto volitivo que fue lo que ocasionaba esta situación. De la misma forma, el que come a Cristo y creyendo en Él, entonces no puede morir, porque la vida que es Cristo ha sido transferida a Él. La vida que es Cristo ha entrado en Él cuando lo comió. Y ahora tiene vida, ahora tiene la vida dentro de sí, y entonces no puede morir. Mientras Cristo viva, Él vivirá también. ¿Me están siguiendo? Por eso, el que ha creído no puede morir. El que ha comido ese pan no puede morir, porque la vida está en Él. Dice Colosenses 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se fijan, hermanos? Dice el apóstol que nuestra vida está escondida. Es decir, esa vida que nos es dada en Cristo está escondida en Cristo. La vida entonces no está en la obediencia que yo pueda dar o la obediencia que yo pueda sostener hasta el día de mi muerte o la venida de Cristo. La vida está escondida en Cristo. Cristo es la vida nuestra. Por eso dice el apóstol, cuando Cristo, vuestra vida, ¿se fijan? Él es vuestra vida, está diciendo, por Él tienen vida y no morirán. Así que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo está vivo espiritualmente y no muerto. El que cree en Cristo se encuentra en un estado de vida, pues Cristo mismo es su vida. ¿Me están siguiendo? Es importante, hermanos, todo este razonamiento, puesto que es importante entonces comprender por qué decíamos que la salvación no es una aspiración. La vida no es una aspiración, sino un estado. Es algo que ya está ocurriendo, es algo que ya se posee. Así que el que ha creído en Cristo no está ni medio muerto ni medio vivo, sino que está vivo y no muere. El que cree en Cristo no es que tiene
esperanza de algún día, tal vez, a ver si puedo vivir eternamente. No, porque Cristo es su vida. El que ha creído en Cristo está en estado de vida, porque ha comido su carne y ha bebido su sangre. Está entonces en un estado de salvo o un estado de salvación. Estar en estado de salvación es entonces equivalente a ser una nueva criatura. Pues ustedes saben el texto de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así pues, la nueva criatura está en un estado de Cristo, en Cristo. Estar en Cristo es estar en estado de salvación, es haber sido salvo, es ser una nueva criatura. Porque noten que el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo. Está en Cristo, no dice si alguno aspira algún día a llegar a Él, no. Ni dice si alguno algún día le conoció, no, dice si alguno está en Cristo. No se puede estar en Cristo y ser una nueva criatura y no saber si terminarás en el cielo o no. No se puede estar en Cristo y ser una nueva criatura y estar comiéndose las uñas pensando si seré salvo y qué tal que si al final la libraré, no la libraré. No. Si estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, hemos comido su carne, hemos bebido su sangre y somos entonces salvos. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. Porque como una nueva criatura con la nueva vida de Cristo puede morir. ¿Por qué es nueva? ¿Porque sola se regeneró? No. ¿Porque en algún lado fue y obtuvo vida eterna por sí mismo? No. Porque es nueva criatura, porque una nueva criatura es hecha en Cristo. Es una nueva creación espiritual en Cristo. De manera que no existe tal cosa como una expectación titubeante de si al final terminaremos en el cielo o no. Eso no es bíblico. Pero es algo muy común que en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, cuando les preguntamos a las personas que se llaman cristianos si saben si terminarán en el cielo o no, por lo general predomina la respuesta titubeante y dudosa respecto a si podrán mantenerse buenos o santos hasta que el Señor venga por ellos o que sean llamados a cuentas. Y esto es muy común. En el evangelicalismo de nuestro tiempo no hay esa seguridad. Ellos, en el mejor de los casos, esperan que al final lleguen a ser salvos. Cruzan los dedos esperando que no vayan a cometer un pecado tal que en algún momento les descarte del cielo. No hay entonces una esperanza firme, sino es una expectación titubeante.
Y la razón de esta respuesta titubeante y dudosa es nuevamente gracias a ese sistema de salvación por obras. Ellos están basando su salvación a sus obras y por eso no saben si al final serán suficientes para alcanzar la salvación o se mantendrán en algún estado para poder alcanzarla. Pero la esperanza de alcanzar salvación a través del sistema de obras es totalmente opuesto a la obra de Cristo. Esperar alcanzar la salvación a través de mis buenas obras o de que me haya portado bien es opuesto a la obra de Cristo. No solo no es compatible ni se pueden mezclar, sino que son enemigos uno del otro. Poner la esperanza de alcanzar salvación a través del sistema de obras es de hecho estar sin Cristo. El que está esperando ser o llegar a ser salvo, habiéndose portado bien, habiendo conservado su santificación o su salvación hasta el final, está sin Cristo. Por eso dice Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Miren, hermanos, que la esperanza de alcanzar salvación a través del sistema de obras, pues entonces es totalmente opuesto a Cristo, dice el apóstol. Dice él, ahora yo estimo todas estas cosas de las obras, del buen comportamiento, de la conducta, de la perfección, para mí es peor que basura. Yo prefiero tirar todo esto a la basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Noten que dice ser hallado en Él, no ser hallado en mi justicia, no ser hallado esperando la salvación por mis obras, sino ser hallado en Cristo. El esperar llegar a ser salvo por las obras es estar fuera de Cristo, es estar sin Cristo. Mientras que estar en Cristo es haber renunciado a mi propia bondad. Estar en Cristo es haber renunciado a mis propias fuerzas. Estar en Cristo es haber renunciado a mi propia justicia para abrazarme de la justicia de Cristo como mi esperanza firme de salvación. Porque mis obras son una esperanza endeble, débil, insignificante y podrida para sostenerme de allí y esperar ser salvo. Alguien ha dicho que si esto se trata de un puente, nuestras obras son esos carrizos podridos, de esos de los que nada más los tientan y se desbaratan, y querer nosotros hacer un puente para cruzar el abismo de un lado a otro con nuestras propias obras es hacer un puente con esos carrizos podridos. En cuanto intentemos pisar, nos hundiremos.
No se puede entonces estar en Cristo y estar en tus propias obras. O estás en Cristo o estás en tus obras. De manera que se trata entonces de un estado y no de una expectativa o de una aspiración. O estás en Cristo o estás en tus obras. Si estás en Cristo, entonces tienes vida. Si estás en tus obras, tienes una expectativa, una aspiración de a ver si acaso lo alcanzo a librar. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que no hay tal cosa como una salvación de panzazo. Ese tipo de salvación que muchos han esperado y siguen esperando y cruzan los dedos esperando que el día que sean llamados a cuentas, esperan a ver si aunque sea de panzazo alcanzan a pasar. Y se conforman diciendo, a ver si acaso me son suficientes las obras y a ver si de acaso alcanzar, aunque sea ya de panzazo, así como cuando salen las películas que se va cerrando la puerta y apenas alcanza a cruzar. Esa no es salvación. Allí no hay salvación. Pues tal pensamiento es totalmente opuesto a la obra y la enseñanza de Cristo, que nos dijo: el que cree en mí tiene ya vida eterna. De igual manera, no hay tal cosa, hermanos, como una obra progresiva en la salvación, pues la salvación no es un proceso, sino un estado. La salvación no es un proceso, sino un estado. Porque cuando por la confrontación del pecado abierto o evidente se le habla a una persona y ésta responde y dice: pues es que todavía me falta, es que el Señor sigue trabajando en mí, es que el Señor sigue obrando en mí, le sigo echando ganas. Lo único que está mostrando es en qué sistema de creencia tiene fundamentada su esperanza de salvación. Lo único que está demostrando es que está confiando en sus propias obras. Porque si todavía me falta para, si el Señor sigue trabajando en mí para, no se trata de un proceso en el que yo puedo llegar a alcanzar algo o alcanzar la medida de cristiano, ¿no? O se es cristiano, salvo, o no se es. O somos cristianos o somos incrédulos. No podemos estar en el proceso de ser cristianos o ser incrédulos. Eso no existe. Pues todo aquel que cree en Cristo tiene ya vida eterna. El evangelicalismo del sistema de obras nos hizo creer que ya que para ellos la salvación se obtiene por obras, entonces hasta que se supere tal cantidad de obras, entonces podré llegar a ser salvo. Y eso entonces no es estar en Cristo, sino en un sistema de obras. Pero querido amigo, yo te tengo que decir que si tú esperas algún día llegar a ser salvo,
o si tú esperas algún día alcanzar la salvación, aunque sea de panzazo, es que tú no eres salvo. Si esperas llegar a ser salvo, tú no eres salvo. Si tienes la expectación de algún día echarle ganas y alcanzar a librarla, tú no eres cristiano. No eres salvo. Como ya vimos el domingo pasado, tú puedes creer en la existencia de Dios y eso no te hace salvo. Tú puedes conocer de Dios y de la Biblia y aún así no ser salvo. Tú puedes tener años en la iglesia y saberte la Biblia de memoria y aún así no ser salvo. Tú puedes ser incluso un maestro de la Biblia o un predicador y aún así no ser salvo. ¿Sí? Eso es una realidad. Se puede ser un maestro de la Biblia, un predicador y aún así no ser salvo. Eso es una realidad y muy latente en nuestros días. Eso nos ocurrió a muchos, a todo lo largo de la iglesia cristiana, incluso a un famoso predicador llamado John Wesley. Este famoso predicador inglés fue a predicar a las colonias de América y no se dio cuenta de que no era salvo sino hasta su regreso. Hubo una gran tempestad en el barco en el que regresaba, de tal manera que él temía que moriría. Pero se sorprendió de observar en el mismo barco a otros creyentes moravos que cantaban himnos en completa paz mientras el barco parecía que se iba a destruir en pedazos por las olas y la tempestad. Él escribió en su diario y dijo, cito: a las 7 fui donde los alemanes, esto es los moravos, en medio del salmo que cantaban para comenzar el servicio, una marea rompió sobre el barco y rasgó la vela principal en pedazos, cubrió el barco y se derramó por entre las cubiertas, como si el gran abismo nos hubiera ya tragado. Los ingleses empezaron a gritar horriblemente. Los alemanes seguían cantando tranquilamente. Y después pregunté a uno de ellos, ¿no tuvieron miedo? Él respondió, gracias a Dios, no. Pregunté, ¿pero no tuvieron miedo de vuestras mujeres y vuestros niños? Él dijo dulcemente, no, nuestras mujeres y niños no tienen miedo de morir. De allí fui a sus vecinos que gritaban y temblaban y les señalé la diferencia en la hora de la prueba entre el que teme a Dios y el que no le teme. Termina la cita. Y luego de quedar impresionado este hombre por lo que él pensaba que era una vida cristiana más honorable, él se dio cuenta de que estos cristianos tenían algo que él no tenía, pero que él no sabía qué cosa era eso. Y fue la tempestad la que le hizo darse cuenta de que él no tenía su esperanza en Dios. Luego de quedar impresionado, en otra oportunidad, en una conversación con uno de los líderes de esta iglesia, de estos cristianos, un líder de apellido Spangenberg, este le preguntó a este predicador, mi hermano, tengo que hacerte primero 1 o 2 preguntas. Y le dijo, ¿tienes testimonio dentro de ti?
¿Tienes el testimonio dentro de ti? ¿Testifica el Espíritu de Dios junto con tu espíritu de que eres un hijo de Dios? Él, John Wesley, estuvo tan atónito ante esta pregunta que no pudo responder. ¿Conoces a Jesucristo?, continuó Spangenberg. Respondió él: yo sé que Él es el Salvador del mundo. Cierto, le replicó, pero ¿sabes que Él te ha salvado a ti? Lo espero, respondió Wesley. Él murió para salvarme. Y le respondió el creyente moravo: ¿te conoces a ti mismo? Luego este hombre se dio cuenta de que en verdad él no tenía ese testimonio de salvación en su corazón, de que su esperanza no estaba en Cristo. Y esto cuando se encontró apenas en la tempestad. Es necesario que nosotros nos preguntemos si no estamos también en esa condición. Porque la verdad es que los años en las iglesias no traen nada espiritualmente hablando. Se puede haber estado 20, 30 años en una iglesia, saberse la Biblia al derecho y al revés, conocer todas las doctrinas habidas y por haber, y aún así ir directo al infierno. ¿Dónde está su esperanza? ¿Han comido a Cristo? ¿La vida de Cristo se ha manifestado en ustedes? No les he expuesto esto para que en adelante ustedes se convenzan vanamente de que son salvos, sino para que examinen su vida de manera profunda y honesta, si acaso serán verdaderamente salvos. La preocupación por la genuina salvación de tu alma debe ser la más aguda y profunda de tus preocupaciones. No puedes minimizar la importancia de asegurarte de si de verdad eres genuinamente salvo o no. No puedes minimizar tus dudas al respecto. No puedes solo ignorarlas y ya. Tienes que tomar cartas en el asunto y preocuparte por tener una seguridad bíblica y práctica y corroborada también por otros creyentes verdaderos. Pues alguien puede sentir dentro de sí mismo y decir: no, sí, yo siento que yo sí soy salvo, y como alguien decía, y vivir como el diablo. Yo siento que sí soy salvo y vivir desobedeciendo la palabra de Dios. Hay un testimonio interno, pero también hay un testimonio externo. Solo pregúntense ustedes mismos: ¿se alegrarían ustedes de saber que hoy es su último día de vida? Y que mañana van a ir a comparecer ante el Señor. ¿Se alegrarían de saber que hoy es su último día? Que ponga el Señor carga en los corazones que deban ser cargados con estas cosas.
y ponga el Señor confianza y tranquilidad en todos aquellos que han depositado su confianza únicamente en la justicia de Cristo para salvación. Oremos, hermanos, al Señor.